Listo. Ahora sí. Entonces aquí les voy a compartir. Ok, entonces vamos a hablar sobre este concepto relacionado a la serie de potencias, que son los polinomios de Taylor, ¿verdad? Como vimos, mencionamos en la clase anterior, una función que está definida mediante una serie de potencias, por definición de lo que es una serie, ¿verdad? Una serie es un límite, y por lo tanto, en el caso que estamos tomando sumas de potencias de x, pues lo que estamos diciendo es que la función está definida mediante un límite de polinomios. Entonces, rápidamente recordando algunos de los conceptos que estudiamos la clase anterior, una serie de potencias, sí, perdón, no, una serie de potencias, los ejemplos que vimos la clase anterior, todas eran centradas en cero, correspondiente a esta definición, pues en general podemos tomar series de potencias como expansiones de polinomios en x menos c. Entonces, una serie de potencias centrada en c es una función que se expresa de esta forma para algunos valores de las constantes a sub n. Entonces, de nuevo, para recordar, aquí lo importante es que una serie, ¿verdad? Por definición, es un límite. Estamos tomando un límite, una suma infinita. En este caso, si cortamos esta serie, si no tomamos una suma finita, lo que tendríamos sería una suma de polinomios. Entonces, una serie de potencias, en otras palabras, es un límite de polinomios. Entonces, esto define una función, ¿verdad? Dependiendo del valor de convergencia de esta expresión, que va a depender del valor de x. Esto define una función para los valores para los cuales la serie es convergente. Entonces, como cualquier serie, en particular esta que estamos analizando, una serie puede ser o convergente o divergente, y en este caso particular, pues la convergencia o divergencia va a depender del valor x que usted sustituya, la x. Okay. Sin embargo, note que una función definida mediante esta serie siempre va a ser convergente cuando x es igual que c, ¿verdad? Este se llama el centro de la serie, ¿verdad? La serie sí está centrada en ese valor, y ese valor, el centro, siempre es un valor de convergencia. Note que si usted sustituye la x por c, aquí le queda c, menos c menos c, todos los términos desaparecen, ¿verdad? Porque le queda 0 más 0 cuadrado, todos esos términos valen 0, excepto el primero que no tenía x. Entonces, vea que una serie de potencias siempre va a ser convergente al menos en su centro, en el valor alrededor del cual estamos haciendo esta expansión como suma de polinomios. ¿Y por qué va a ser convergente? Note que ni siquiera es una suma. Todo esto se convierte en cero, todo se convierte en cero, y esto ni siquiera es una suma, menos una infinita. Entonces, una serie de potencias, como cualquier serie, puede converger o puede diverger dependiendo del valor de la x. Sin embargo, para su centro, el valor x alrededor del cual estamos considerando la expansión como polinomios, siempre va a converger y va a valer lo que sea que valga la constante. Es decir, el valor de convergencia de esta serie para su centro sí está bien determinado, y es, bueno, el término constante. Es decir, el término que no contiene x. ¿Ok? Ok, entonces, por ejemplo, nosotros vimos, bueno, aquí estoy definiendo una función en términos de una serie de potencias. En este caso, su centro es c igual a 2, estoy formando una expansión de un límite de polinomios de la forma x menos 2 a la n multiplicado por alguna constante. Aquí la constante sería, bueno, un medio, un tercio, etcétera. Entonces estoy definiendo una función como una serie de potencias, en este caso, cuyo centro es igual que 2. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Acabamos de decir que toda serie de potencias converge, al menos,
para su centro, ¿verdad? Si yo evalúo esta expresión cuando x vale 2, pues, bueno, en este caso, como no tengo término constante, bueno, o el término constante es 0, esta función converge en x igual a 2, ¿verdad? Y su valor de convergencia, en este caso, L de 2, si lo ponemos como una función, pues es 0. Ahora, ¿para qué otros valores? ¿Para qué otros valores de x esta serie será convergente? La intuición, ¿verdad? Cuando estudiamos series numéricas, es que para que una serie numérica sea convergente, los términos tienen que ser de cierta forma pequeños. Bueno, aquí tengo un denominador n, el cual ciertamente va a crecer, ¿verdad? Conforme n se hace grande, el denominador se hace grande, pero note que en el numerador, pues tengo una expresión que también depende de n en el exponente. Entonces, intuitivamente, esta serie no puede converger para todo x, porque si x es grande, pues x menos 2 va a ser grande, y elevado a la n, pues va a ser aún más grande. Entonces, determinemos para qué valores esta sucesión converge. Y podemos utilizar cualquiera de los criterios que hemos venido estudiando, en particular para determinar la convergencia de series de potencias, es útil utilizar el criterio de la razón o el criterio de la raíz enésima. En este caso, utilicemos el criterio de la razón. Entonces, si usted toma el cociente de dos términos de esta forma consecutivos, me quedaría una fracción de fracciones, los exponentes, ¿verdad? Uno tendría exponente n más 1, en la otra tendría exponente n, entonces se cancelan y me quedaría x más 2. Tal vez una observación importante es que estoy tomando el valor absoluto, porque a priori, ¿verdad? Si el x más bien ahora es pequeño y el resto 2, pues podría ser un número negativo. Y el criterio de la razón, el criterio de la raíz, ¿verdad? Todos los criterios que hemos estudiado aplican para series de términos positivos. En el fondo estamos utilizando el teorema de la convergencia monótona. Entonces, estoy tomando los valores absolutos para ver, para tomar en cuenta que los términos que estoy sumando podrían ser negativos. Entonces, aquí me quedaría no x menos 2, sino el valor absoluto de x menos 2 multiplicado por esta otra fracción. Esta fracción es positiva, no hace falta ponerle valor absoluto. Y el criterio de la razón me dice que tome el límite de este cociente. Bueno, si yo tomo el límite de este cociente, note que esto no depende de n. La única dependencia de n está en esta fracción. Y este límite, cuando n va para infinito, es 1. De forma que el cociente de dos términos consecutivos es el valor absoluto de x menos 2. Ve que el valor absoluto de x menos 2 es básicamente el tamaño de esta expresión antes de elevarla a la n. Por lo tanto, por el criterio de la razón, nosotros sabemos que esta serie va a ser convergente cuando ese límite, que es x menos 2, sea más pequeño que 1, y va a ser divergente cuando x menos 2 en valor absoluto sea más grande que 1. Note que los valores de x, para los cuales el valor absoluto de x menos 2 es más pequeño que 1, ¿verdad? Son los x que distan de 2, el valor absoluto lo que mide es distancia. Entonces, el valor absoluto de x menos 2 menor que 1 son los x que distan del número 2 menos que 1. Bueno, o dista de 1 a la derecha o 1 a la izquierda. Entonces, de aquí viene el término, el centro de la sucesión. Entonces, toda sucesión converge en su centro, ¿verdad? Entonces, aquí está 2. Y alrededor de 2 tenemos como un intervalo centrado en ese valor, ¿verdad? De longitud 1. Longitud 1 a la derecha tendríamos 3, y longitud 1 hacia la izquierda caeríamos en 1. Y por lo tanto, los valores para los cuales existe convergencia garantizada por el criterio de la razón es el intervalo 1,3. Y de la misma manera, ¿verdad? Utilizando el mismo criterio, si la distancia de x a 2 es más grande que 1, es decir, estoy afuera
de este intervalo, estoy afuera de este intervalo, entonces el criterio de la razón me garantiza que fuera de ese intervalo hay divergencia. Entonces, para que esta fracción sea pequeña y por lo tanto tenga chance de ser una serie convergente, ocupamos que los x no sean muy grandes. Bueno, en este caso ocupamos que los x vivan en este intervalo. A esto se le llama el intervalo de convergencia, en este caso de esta serie. ¿Qué pasa cuando el valor absoluto es exactamente 1? El criterio de la razón es inconcluso. El criterio de la razón, y al igual que el criterio de la raíz, es inconcluso cuando el límite da 1. Entonces, ¿qué pasa cuando la distancia de el centro a x es exactamente 1? ¿Qué pasa en 3 y qué pasa en 1? Entonces, veamos rápidamente qué pasa en los extremos de ese intervalo. Note que si x es igual que 3, pues estoy en el intervalo de la derecha. Si estoy en el intervalo de la derecha, yo sustituyo x por 3, pues todos los x menos 2, ¿verdad? 3 menos 2 es 1, 3 menos 2 es 1, al cuadrado también es 1. Cuando yo sustituyo x igual a 3 en la expresión que define a la función, a la serie, obtenemos la serie armónica, ¿verdad? 1 más 1 entre 2, más 1 entre 3, etc. Y nosotros sabemos que la serie armónica es divergente. Por lo tanto, en este extremo del intervalo, la función ni siquiera está definida, ¿verdad? La función es divergente y por lo tanto, no tengo, la función no está definida, ¿verdad? Nota que para x igual que 1, es decir, el otro extremo del intervalo donde el criterio de la razón no me dice qué es lo que está sucediendo, si yo sustituyo x igual a 1, pues 1 menos 2 es menos 1, 1 menos 2 es menos 1, al cuadrado es más 1, y así sucesivamente voy a obtener 1 menos 1, 1 menos 1. Voy a obtener la serie armónica alternada. Y la serie armónica alternada nosotros ya sabemos que es una serie convergente. Por lo tanto, lo que acabamos de, el análisis que acabamos de hacer es que esta función definida mediante una serie de potencias, en este caso centrada en 2, va a ser convergente para todo x en el intervalo 1 cerrado y 3 abierto. Para cualquier x que usted tome en este intervalo va a ser un valor de x para el cual esta serie, por lo tanto esta función, va a ser convergente. ¿Okay? Eso va a ser algo recurrente. Siempre que tengamos una serie de potencias, cuando analizamos para cuáles x esa serie converge, vamos a tener un intervalo. Ese intervalo puede ser cerrado o abierto o semiabierto, ¿verdad? Como es este caso. Entonces, siempre vamos a obtener, dependiendo de los coeficientes, ¿verdad? De los números que acompañan a los polinomios, ¿verdad? A las potencias de x menos a, x menos c, vamos a tener un intervalo de convergencia. Ese intervalo podría ser, como en este caso, semiabierto, podría ser inclusive todo R, ¿verdad? Por ejemplo, este es un ejemplo de una función que se llama la función de Bessel, que está definida mediante series de potencias, ¿verdad? Uno tal vez, las veces pasadas yo les pregunté, ¿para qué estudiar este tipo de funciones? Bueno, en la vida real, ¿verdad? Esto es una función que se estudia en física. Hay funciones que vienen básicamente definidas, ¿verdad? Nacen como una serie de potencias. Entonces es importante estudiarlas, no solamente porque nos van a permitir, por ejemplo, aproximar funciones mediante polinomios, sino que además con muchas funciones nacen, ¿verdad? Están definidas como una serie de potencias. Entonces, de nuevo, esta sería una serie de potencias centrada en c igual 0, el centro sería 0. Es decir, esta serie converge cuando x vale 0, pero veamos dónde más converge, para qué valores de x esta función está definida. Si nosotros aplicamos de nuevo el criterio de la razón, y tomamos el cociente de dos términos consecutivos, aquí, ¿verdad? Considero el valor absoluto de nuevo, porque en efecto esta serie
alternada. Entonces, los criterios de la razón y de la raíz enésima es para sus series de términos positivos. Entonces, al tomar el cociente del valor absoluto, aquí de nuevo, aquí los invito a que completen estos pasos. Si ustedes toman el cociente de dos de estas fracciones consecutivas, pues va a haber mucha cancelación. Y al final lo que les queda es simplemente un x cuadrado en el numerador. Esto es x a la 2n, va a cancelar con un x a la 2n más 2 y únicamente sobrevive un x al cuadrado. Estas potencias de 4, sobrevive solamente una potencia de 4. Y estos factoriales al cuadrado únicamente sobrevive el último coeficiente, el último factor en n más 1 factorial. Entonces ahí los invito a que completen esos pasos. En cualquiera de los casos, al tomar el cociente de esos dos términos, vea que no hace falta los valores absolutos porque la sucesión me queda una fracción que siempre es positiva. Y ahora, cuando yo tomo el límite, cuando n se aproxima a infinito, note que el n únicamente aparece en el denominador, de forma que cuando n tiende a infinito, sin importar quién sea x, aquí independientemente de cuánto valga x, este cociente, esta fracción que obtuve, cuando n se aproxima a infinito, el cociente se aproxima a 0. Bueno, 0 es más pequeño que 1, y por lo tanto, por el criterio de la razón, esta serie va a ser convergente independientemente de quién sea x. Este límite dio 0 sin importar quién es 0, quién es x. Y por lo tanto, la serie que define, la función que define esta serie es convergente para todo x. No importa cuál sea el valor de x que usted sustituya en esta expresión, pues va a obtener una serie convergente, por lo tanto, tiene sentido considerar la función j de x definido mediante esta manera. Ok, entonces, este es un ejemplo en donde una serie de potencias, en este caso una función de la física, está definida para todo x. En este caso decimos que el intervalo de convergencia es R, es menos infinito a infinito. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Consideremos la serie, es una serie geométrica, 1 menos x cuadrado más x a la 4, etc. Entonces es una serie geométrica, de hecho, alternada. A esta, en vez de aplicarle el criterio de la razón, le va a aplicar el criterio de la raíz. De nuevo, note que estoy tomando el valor absoluto porque esta sucesión tiene términos negativos. No tenía sentido tomar, por ejemplo, raíces cuadradas o cuartas o sextas de números negativos. Entonces, tomando el criterio, aplicando el criterio de la raíz enésima, calculo la raíz enésima del término general en valor absoluto y desaparece, bueno, el valor absoluto hace que desaparezca el menos 1 y la raíz hace que desaparezca la potencia n, de forma que obtenemos x al cuadrado en valor absoluto. Por el criterio de la raíz, esta sucesión va a ser convergente cuando esa raíz sea más pequeña que 1. Note que un número al cuadrado es más pequeño que 1 si solamente el número original es más pequeño que 1. Es decir, que para este caso, la convergencia que garantiza el criterio de la raíz es el intervalo de menos 1 a 1. Y es divergente, ¿verdad? De nuevo, por el criterio de la raíz cuando esta raíz sea más grande que 1. De nuevo, el criterio de la raíz no le dice nada a 1 en el caso en que obtenga igualdad. Entonces, si aquí tuviésemos un x para el cual el valor absoluto de x al cuadrado es igual a 1, el criterio de la raíz no le dice nada acerca de la convergencia o de la divergencia de la serie que usted está considerando. Sin embargo, ¿qué pasa si usted sustituye ya sea x igual a 1 o x igual a menos 1? Es decir, los límites de los extremos de este intervalo. Note que en cualquier caso, dado que estoy tomando potencias pares, obtenemos la serie divergente 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1. Bueno, tengo una serie que va cambiando de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1.
y por lo tanto es una serie divergente. Entonces, ese es un ejemplo en donde el intervalo de convergencia sería entonces los números x de menos 1 a 1, o sea, que corresponde a la aplicación del criterio de la raíz. ¿Una pregunta? Ah, bueno, perdón, aquí se me había olvidado algo más. Note que para los valores para los cuales la serie es convergente, yo conozco una fórmula para el valor de convergencia de cualquier serie geométrica para los valores en los cuales converge. En particular, para este caso tendríamos que la función definida mediante esta serie de potencias corresponde a la función 1 entre 1 menos x, 1 menos x al cuadrado. En este caso, 1 menos me queda más, y por lo tanto, la función que define esta serie de potencias, los valores de convergencia de esa serie están dados por los valores que asume la función 1 entre 1 más x al cuadrado. De nuevo, tal vez una observación, note que esta función está definida para todo x. Para esta función, yo puedo sustituir cualquier valor de x y eso me da un número real. Sin embargo, la igualdad con la serie f de x es únicamente para los valores para los cuales la serie tiene sentido. Es decir, para estos valores de x, para x entre 1 y menos 1, yo puedo expresar la función 1 entre 1 más x cuadrado como cierta serie de potencias. Eso precisamente es lo que queremos estudiar, ¿verdad? Cuando es posible expresar una función conocida, ¿verdad? Como ejemplo anterior, la función 1 entre 1 más x cuadrado, como una serie de potencias. Entonces, dada una función f de x, nota que esa función podría perfectamente estar definida para todo x, como fue el caso del ejemplo anterior, ¿verdad? Esta función de la derecha está definida para todo x en los números reales. Sin embargo, para ciertos valores de x, yo puedo expresar esa función como cierta serie de potencias. Entonces, decimos que una función admite un desarrollo en serie de potencias alrededor de algún punto, alrededor de algún centro, si se puede expresar la función f, si se puede expresar esa función como una serie de potencias, de esta manera. Entonces, a un desarrollo, como esto le llamamos, un desarrollo en serie de potencias, en este caso, alrededor del centro, x igual a c. Ok, ¿cuándo? Bueno, tal vez no para todos los valores de x, ¿verdad? Tal vez la función f de x sí estaba definida para todo x. Sin embargo, la convergencia de esta serie, pues va a depender mucho de quiénes sean los coeficientes en esta expansión. Ok, y el teorema que habíamos analizado la vez pasada es que sí, ¿verdad? Aquí lo estoy subrayando y lo poniendo en negrita y mayúscula. Si una función dada admite un desarrollo en series de potencias, entonces aquí estoy asumiendo que sí, que se puede. Entonces, esas constantes que aparecen en esa expansión, en esa serie de potencias, corresponden a los valores de las derivadas divididos en 3n factorial, evaluados en el centro. En el ejemplo que hicimos la clase anterior, yo tomé únicamente el caso donde el centro era igual que 0. Sin embargo, la idea es la misma, ¿verdad? Si usted quiere averiguar, por ejemplo, cuánto es el valor de a sub 2, entonces lo que usted hace es que deriva 2 veces de forma que esto desaparezca. Si usted deriva 2 veces una función lineal, se convierte en 0. Al derivar 2 veces, esto se convierte en una constante. Entonces le quedaría únicamente la segunda derivada de la función igual a una constante, a sub 2, que usted lo quiere averiguar, multiplicado por una constante, más términos que todavía contienen x menos c. Entonces, si usted evalúa esa derivada en x igual que c, aquí le quedaría entonces f segunda evaluada en c, todo a partir de este término desaparece y me quedaría 0,
de donde yo podría entonces perfectamente despejar el valor de la constante a sub 2. Y así, ¿verdad? La idea es la misma. Si usted quiere averiguar cuánto es el término a sub 10, ¿verdad? Lo que acompaña a la potencia x menos c a la 10, pues deriva 10 veces, deriva 10 veces, evalúa en el centro, de forma que todo lo que, todo a partir de a sub 11, a sub 12, desaparezca, y ahí puede despejar entonces el valor de a sub 10. Entonces, esta fórmula la analizamos en la clase anterior en el caso que el centro fuese 0, pero sin ningún problema se puede adaptar, y la única diferencia es que evalúo las derivadas en el centro. De nuevo, esto es asumiendo que la función admite un desarrollo de esta forma. Entonces, si eso es posible, los valores de las constantes pues se determinan o los puedo calcular utilizando esta expresión que involucra la derivada enésima de la función f de x. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Una pregunta? Ok. Entonces uno podría hacer la siguiente pregunta. Me voy a volver. El teorema anterior, ¿verdad? Este resultado me dice que si la función admite un desarrollo de serie de potencias, entonces la serie de potencias, ¿verdad? A la cual debería ser igual, pues se forma tomando estos coeficientes. Entonces, uno podría decir, bueno, voy a empezar al revés. Voy a tomar mi función f de x sin asumir que admite un desarrollo de serie de potencias. Y voy a formar el lado derecho de esta expresión utilizando esta fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es asumir, no asumir nada, simplemente agarrar mi función f de x y sustituirla en la fórmula anterior. Entonces me quedaría esta serie con estos coeficientes en particular. Aquí no estoy asumiendo que exista, simplemente estoy definiendo una serie utilizando la fórmula que sería cierta en el caso de que la función f admita un desarrollo en serie de potencias. Y a esta serie se le conoce como la serie de Taylor asociada a la función que usted utilizó para calcular estos valores. ¿Okay? Bueno, en este caso alrededor del punto x igual a c. Ok. Entonces, una pregunta que uno debería hacerse es cuando esta fórmula o esta definición de la serie de Taylor coincide con el desarrollo en serie de potencia de una función. Entonces, tal vez para no sé si queda claro cuál es la pregunta. El teorema anterior, ¿verdad? Este teorema no dice que yo pueda hacer esto. Dice que sí lo puedo hacer, ¿verdad? Estoy suponiendo que sí lo puedo hacer. Entonces, los coeficientes, ¿verdad? Las constantes apropiadas que debo de considerar, de tomar, están dadas mediante esta fórmula. Entonces, aquí estoy asumiendo que sí se puede. Y en ese caso, las constantes a sub n estarían dadas mediante esta expresión. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es, bueno, yo no sé si se puede o no. Sin embargo, voy a tomar la fórmula que debería ser cierta en el caso que sí se pueda. Y esa es una serie cualquiera. ¿Una pregunta? Ok, entonces, esa es una serie. Entonces, aquí al propio la estoy llamando distinta. La estoy llamando algo así como serie de f. ¿Verdad? Esa S es como para recordarnos que es una serie. Entonces, yo defino esa serie de f utilizando la fórmula que me dice el teorema anterior, que debería ser cierto en caso de que exista el desarrollo en serie de potencias. Entonces, la pregunta que vamos a contestar, o que queremos analizar, es cuándo tengo igualdad entre la función original que yo tomé y la serie de Taylor que yo definí a partir de esa función. Entonces, si ven que son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, la pregunta que queremos decir es cuándo obtengo igualdad entre la función original y esta serie que yo simplemente la definí tomando como inspiración el teorema anterior
que primero pedía saber que existía el desarrollo en serie de potencias. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo f de x admite algún desarrollo en serie de potencias? Y por el teorema, el desarrollo tendría que ser este. Entonces, la pregunta es ¿cuándo tengo igualdad entre la función que yo escogí y la serie de potencias que yo formé utilizando la fórmula anterior, ¿verdad? Son cosas distintas. Entonces, la pregunta es ¿cuándo se obtiene una igualdad entre la función original que usted tomó y la serie de potencias asociada? La serie de Taylor, ya se llama, la serie de Taylor asociada a esa función. Bueno, la respuesta la vamos a investigar, pero el spoiler, ¿verdad? Es que la respuesta es casi siempre. Entonces, básicamente, para que eso no sea cierto, usted tiene que ser o muy salado, o tiene que buscar un ejemplo de una función lo suficientemente compleja, lo suficientemente patológica, creo que esa es la palabra que a mí me gusta usar, lo suficientemente patológica para que exista desigualdad, o sea, no es igual. Entonces, en general, si usted agarra cualquier función bien portada, ¿verdad? De las que uno usualmente trabaja, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, exponencial, logaritmo, todas esas, si usted agarra una función normal, por decirlo de alguna manera, la respuesta es que, en efecto, la serie asociada a f coincide con f. Entonces, eso es lo que quisiéramos tal vez investigar hoy un poco. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, esta es la pregunta. Ahí indico un poco con este signo de pregunta acá que yo quiero investigar cuando, si yo empiezo con mi función favorita y calculo la serie de Taylor asociada a esa función, realmente lo que obtengo es la función original. Ok, entonces, esta pregunta que me estoy haciendo, que queremos contestar, es equivalente a decir, pero de nuevo, porque toda serie es un límite en este caso de estas sumas parciales. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo este polinomio que está acá, ve que esto es un polinomio, no es una suma infinita, es un polinomio, en este caso de grado n. La pregunta es, ¿cuándo este polinomio es igual, bueno, el límite de esos polinomios es igual a f de x? Ok. A estos polinomios que aparecen acá, de grado n, se les llama el polinomio de Taylor asociado a f. Entonces, de nuevo, yo empiezo con mi función f favorita, el seno, el coseno, el logaritmo, la raíz cuadrada, de la función que usted quiera. A partir de esa función, usted la evalúa su derivada, evalúa su segunda derivada, y a partir de estas constantes, usted forma este polinomio de grado n. Entonces, a ese polinomio se le llama el polinomio de Taylor asociado a la función f de grado n alrededor del punto x igual a c. Entonces, la pregunta es cuándo los polinomios de Taylor, definidos de esta manera, esos polinomios, son el límite, cuando usted toma el límite, obtiene la función original. Es decir, bueno, puesto en otra palabra, cuando es que la diferencia entre la función original y su polinomio de Taylor, conforme n se aproxima a infinito, es 0. ¿Okay? Entonces, esa es la pregunta que queremos contestar. Cuando los polinomios de Taylor asociados a f aproximan, ¿verdad? Ser el límite, ¿verdad? Ser igual al límite es ser que el límite lo que hace es aproximar también como uno quiera la función que estamos considerando. Entonces, la pregunta que queremos contestar es ¿cuándo los polinomios de Taylor aproximan a la función original? Y por lo tanto, en ese caso, la respuesta sería que sí, ¿verdad? Que la función original es la serie de Taylor asociada a f de x. Ok, vamos a ver
Vamos a ver un pequeño, tal vez antes, un pequeño ejemplo de qué es lo que estamos haciendo. Esta es una función, creo que la que grafiqué aquí es seno, pero no importa, ¿verdad? Creo que esta es la función seno de x. Y lo que queremos investigar, lo que estamos investigando, es qué pasa cuando usted considera los polinomios de Taylor, bueno, empezar a volverme, los t sub n, que son polinomios de grado n, y deja que n vaya a infinito, ¿verdad? Usted quisiera entonces preguntarse cuánto es que ese límite da a cero, cuánto es que la función original es igual a la serie de Taylor. Entonces, veamos ese pequeño dibujo que tengo acá. Esta es una función cualquiera, y escojo un centro. En este caso, escogí, bueno, un punto genérico aquí, c, f de c, y consideremos qué pasa cuando yo calculo los polinomios de Taylor. ¿Qué sería el primer polinomio de Taylor? Otra vez, voy a volverme otra vez. Si usted observa la fórmula, voy a tachar aquí la parte de grado mayor o igual que 2. Si usted considera T1, T1 sería el polinomio de Taylor asociado a f de grado 1. Es decir, es el valor de la función en el punto x igual a c más la derivada de la función en el punto x igual a c multiplicado por x menos c. Todo esto no lo estoy considerando porque tiene grado mayor o igual que 1. Y por tanto, el primer polinomio de Taylor, ¿qué es? Es la ecuación de la recta tangente. Pues si ustedes observan la primera parte, cuando n vale 1, esta es la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto c, f de c, con la pendiente de la función f. Entonces, en el caso del polinomio T1, el polinomio de Taylor asociado a la función f de x, el polinomio simplemente es la recta que mejor aproxima la función. Es una función que pasa por el punto y que tiene la misma dirección que la función f. Entonces, el primer polinomio de Taylor no es otra cosa que la recta tangente en el punto. Si ahora considero, bueno, aquí puse T3 tal vez para que vean tal vez la convergencia. Entonces, no dibujé T sub 2, pero ¿qué sería T sub 2? Tal vez me voy a volver otra vez. Si ustedes consideran, voy a hacer lo mismo que antes. Si usted borra y únicamente considera hasta grado igual que 2, ¿qué es lo que obtiene? Obtiene una parábola, obtiene una ecuación de una función cuadrática que cuando x vale c, vale lo mismo que la función. Tiene su misma derivada y tiene su misma concavidad. Es decir, que el polinomio t sub 2 es una parábola, es una función cuadrática que aproxima a la función original. Entonces, aquí en el dibujo no lo incluí, pero el t sub 2, el polinomio de grado 2, sería una parábola que coincide con la dirección de la función y con la concavidad de la función en ese punto. Bueno, lo mismo podemos decir acerca del polinomio de grado 3. El polinomio de grado 3 de Taylor es una función cúbica de grado 3 que pasa por el punto con su misma pendiente, su misma concavidad y su misma tercera derivada. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí también grafiqué el polinomio de grado 5 asociado a esa función f de x, y vea que conforme yo aumento el grado del polinomio, obtengo una función que se aproxima más a la función original. La función original es la negra, que estoy aquí llamando f de x, y conforme yo aumento el grado del polinomio, obtengo una mejor aproximación. Entonces, ustedes se pueden imaginar que si ahora yo dibujo, tal vez hagámoslo aquí más o menos a mano alzada, si yo quisiera dibujar ¿qué color usamos? Usamos amarillo. Si yo quisiera dibujar el polinomio de grado 7, pues el polinomio de grado 7 se aproximaría aún más a la función negra.
Entonces, tiene la misma, pasa por el punto, tiene la misma pendiente, tiene la misma concavidad y, bueno, la misma tercera derivada, la misma cuarta derivada. Entonces, conforme el grado del polinomio aumenta, obtengo una función polinomial que aproxima a la función alrededor del centro de, que estoy considerando. Entonces, la idea de los polinomios de Taylor es que, en general, ¿verdad? Si usted toma cualquier función f de x, mientras no sea muy extraña, pues esto va a ocurrir. Conforme el n es más grande, conforme usted considera polinomios de grado mayor, obtiene mejor y mejores aproximaciones. Vea que la primera aproximación es bastante mala, ¿verdad? La primera aproximación es una recta que únicamente coincide en el punto y después los valores, ¿verdad? Distan bastante del valor real. Conforme usted aumenta el grado del polinomio, pues esa diferencia se va haciendo cada vez más pequeña. Vea que la diferencia entre, por ejemplo, para este valor y el valor del polinomio T5 es cada vez más pequeña. Y si usted dibuja polinomios de grado mayor, pues lo que usted va a obtener es cada vez una función más parecida a la función f de x. Entonces, esa es la idea detrás de los polinomios de Taylor. ¿Cómo sabemos? Bueno, de hecho, estamos tratando de contestar cuándo es que los polinomios de Taylor aproximan a la función que le dio origen. El spoiler, ¿verdad? Es que la respuesta es que casi siempre. Y usualmente para probarlo, en un caso particular, utilizamos esta fórmula, este teorema, que se llama el resto de Lagrange. No lo vamos a demostrar ni mucho menos. Lo que dice es que usted agarra la función original, de la función f de x, que usted graficó, la que estaba en negro, en la diapositiva anterior, y le resta, toma diferencia, con el polinomio de Taylor de grado n. Entonces, en la gráfica anterior sería como tomar la diferencia entre cada una de esas gráficas. Conforme el n es más grande, pues la diferencia, al menos gráfica, es más pequeña, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace es tomar esa diferencia. A esta diferencia se le llama el resto, es la diferencia entre f y su aproximación, o lo que uno espera que sea su aproximación. Y el teorema, ¿verdad? Que no vamos a demostrar, dice que esta diferencia es básicamente un polinomio de grado n más 1, pero note que el denominador es un número muy grande. Entonces, si usted toma un polinomio t sub n, ¿verdad? De grado 100, el resto sería una fracción, o sea, sería un polinomio de grado n más 1, donde la constante que lo acompaña es una fracción con denominador gigantesco. En este caso sería 101 factorial. Es un número ridículamente grande. Entonces, el resto, la diferencia entre la función original y el polinomio de Taylor que usted quiere aproximar, es una función polinomial donde la constante va a ser en general un número muy pequeño, ¿verdad? Porque el denominador de esta fracción es extremadamente grande conforme el n crece. En el numerador, pues lo que tenemos es una constante que se puede calcular en términos de la derivada n más 1ª. Pero evaluado en algún punto. Entonces, lo que está en el numerador, tal vez no le presten demasiadísima, perdón, en el numerador, no le presten tal vez demasiadísima atención. Pensemos que en la práctica, este simplemente va a ser una constante. Vea que esto no depende de x. ¿Verdad? Este es un z constante entre x y el centro de la expansión. Entonces, eso es una constante que únicamente va a depender entre la distancia a la cual se quiere aproximar. Entonces, tal vez si nos devolvemos al dibujo anterior, ¿verdad? Si usted agarra y usted quiere aproximar, vamos a ver, si usted quiere aproximar el valor en este punto, o sea, se me perdió el lapicito. Si usted quiere aproximar el valor de la función f de x en este punto, usted puede calcular los valores de sus polinomios de Taylor asociados.
Entonces, vean que el primero le daría una muy mala aproximación. El siguiente, pues también le da mala, pero creo que es un poquito mejor. Vean que ya para grado 5 se va acercando bastante. Y entonces la única diferencia va a ser, entre más usted se aleje del centro, pues va a ocupar más, mayor grado. Si usted quisiera aproximar, no sé, este valor que está acá, utilizando los polinomios de Taylor, pues lo más probable es que con grado 2, una parábola o un cúbico, ya obtiene una muy buena aproximación del valor de la función utilizando polinomios de grado bajo. Si usted se aleja poquito del centro, pues no es necesario que considere polinomios de grado muy alto. En cambio, si usted se aleja mucho, entonces toma un valor que está bastante alejado del centro del centro de la función, entonces sí, ¿verdad? Entonces va a tener que tomar polinomios cada vez de grado mayor. Y lo que nos dice el teorema, este teorema que estamos analizando, el resto de Lagrange, es que básicamente si usted no se aleja mucho, ¿verdad? Si este X está cerca del centro, entonces básicamente este numerador pues va a ser ciertamente pequeño. Va a depender de la función, pero si no se aleja mucho, pues usted lo puede controlar. Ok. En particular, ¿verdad? Si todas estas derivadas son acotadas en un vecindario del centro, aquí la palabra vecindario se refiere más o menos al término coloquial de vecindario, ¿verdad? Estar a la par. Entonces, si las funciones, si las derivadas son acotadas, ¿verdad? Tal vez cambie la palabra acotada por ser pequeño. Entonces, si el numerador es pequeño, alrededor del centro, pues realmente no importa cuál z usted sustituya aquí, va a obtener una constante pequeña que a la hora de dividir por el factorial, que es un número extremadamente gigantesco, va a obtener que el límite es 0. ¿Qué quiere decir que este límite es 0? Bueno, si este límite da 0, quiere decir que la función f de x va a ser igual al límite de los polinomios de Taylor. Entonces, si uno puede demostrar que las derivadas de la función no son muy locas alrededor del centro, entonces tenemos suerte. La serie de Taylor asociada a la función f va a coincidir con la función f. Ok. Damos un ejemplo. Ya vimos la clase anterior. Aquí se me fue una O. Si usted empieza con su función favorita exponencial, era x, y usted calcula la serie de potencias asociada, la serie de Taylor, asociada a la función exponencial, nosotros vimos en la clase anterior que usted obtiene esta serie de potencias. Básicamente, la derivada enésima de e a la x es e a la x. Y en particular, si usted evalúa e a la x en 0, siempre va a obtener 1. Entonces aquí le queda 1, 1 al cuadrado, 1 al cubo, perdón, 1 por 1, 1, ¿verdad? No al cubo. 1, 1, 1, entonces la serie de Taylor asociado a la función exponencial es esta otra función. Aquí la estoy llamando e mayúscula para diferenciarla de la función que le está dando origen. Esta función únicamente la estoy utilizando para calcular las constantes que van acá. Y eso me da alguna función que yo estoy llamando e de x. Y nosotros vimos en la clase anterior, o podemos ver rápidamente acá, que si usted utiliza el criterio de la razón, esta serie, definida de esta manera, es convergente para cualquier x. Entonces, si x pertenece a algún vecindario de x, entonces, aquí yo tomé uno en particular, pero puede haber sido cualquiera. Entonces, la n más unoésima derivada, que es el que aparece en esta fórmula, para calcular el resto de Lagrange, la diferencia entre la función original y su polinomio de Taylor, esa derivada es e a la x, ¿verdad? Todas las derivadas de la función exponencial son la función exponencial. Entonces, si usted deriva n más 1 veces, obtiene e a la x. Entonces, si usted evalúa e a la x en cualquier número, va a obtener e a la z.
Ahora, aquí, ¿verdad? Como yo estoy diciendo que la z, bueno, aquí puse z, pero aquí puse x, aquí z. Disculpen, es un error. Si z es cualquier número entre -2 y 2, pues, es un vecindario grande inclusive, ¿verdad? Del origen, de x igual 0. Entonces, el valor numérico que obtiene, que toma e a la z, pues ciertamente no es más grande que e al cuadrado. Es decir, el valor máximo de la función exponencial, una función creciente, se obtiene en el extremo derecho. Entonces, aquí yo tengo mi función exponencial, yo medí un intervalo, un vecindario, ¿verdad? De -2 a 2, y los valores que toma la derivada de la función exponencial, lo más grande que llega a ser es este punto, ¿verdad? Entonces, todos los valores en este vecindario son más pequeños que e al cuadrado. Bueno, e al cuadrado yo no sé cuánto es como, ¿cuánto es? Es como 2.7, digamos que 3. Entonces, esto es más pequeño que 9. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que todas las derivadas de la función exponencial son más pequeñas tal vez que 9, ¿verdad? Son más pequeñas que 9. Entonces, vea qué pasa si usted sustituye, y usted sabe, ¿verdad? En el teorema anterior, si usted sabe que todos estos números que están acá, en cierto vecindario, son más pequeños que 9. Entonces, cuando usted toma el límite, sabiendo que el numerador es un número pequeño, pero el denominador es un número pequeño, usted obtendría entonces que ese límite es 0. Y si el límite es 0, quiere decir que la función es aproximada por los polinomios de Taylor. Es decir, que la serie que yo definí utilizando la función exponencial, en realidad, bueno, ya vimos que es convergente, y el valor de convergencia es la exponencial. Es ella misma, ¿verdad? La función que ella genera coincide con su desarrollo en serie de potencia. Ok. Vamos a ver. Aquí voy a hacer un gráfico parecido al que hice en el anterior con la función seno. El desarrollo, tal vez aquí tal vez no lo mencioné explícitamente, eso es un desarrollo de la función exponencial alrededor de x igual a 0. Entonces aquí el centro es x igual que 0. Sin embargo, la serie es convergente para todo x. Es decir, que yo puedo aquí, por ejemplo, sustituir x igual a 100. Y eso tiene que coincidir con el valor de la serie de la derecha evaluada en 100. Entonces, la convergencia es para todo x. Y por lo tanto, para todo x es que tengo una igualdad entre la función y su serie de potencia, su serie de Taylor. Entonces, veamos este ejemplo. Aquí estoy marcando en este dibujo el punto x igual 0, el punto c, f de c, ¿verdad? Es el punto en donde todos los polinomios de Taylor coinciden. Todos los polinomios de Taylor, al evaluar en x igual a 0, le dan 0. Le dan 1, es el valor de la exponencial en 0. Entonces, veamos las aproximaciones. Ahí tenemos la primera aproximación, que repito, es la recta tangente. La polinomio cuadrático es un polinomio cuadrático que tiene la misma pendiente y la misma concavidad que la función exponencial, y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ver el comportamiento de los distintos polinomios de Taylor. Entonces, si usted quisiera utilizar los polinomios de Taylor para aproximar, por ejemplo, el valor e, ¿verdad? Si usted sustituye x igual a 1, obtiene e a la 1, que es e. Entonces, la pregunta que quisiera investigar es, ¿cuál polinomio, o más bien, cuál es el grado del polinomio Taylor que me aproxima el valor real de la función exponencial
con cierto grado de precisión. Vea que, bueno, en estos ejemplos, el primer polinomio de Taylor me da una bastante mala aproximación. Vea que no me estoy yendo demasiado lejos del centro, y el primer polinomio de Taylor es una aproximación bastante mala. Me lo aproxima, pero no de manera precisa. Si usted considera ya un polinomio más de grado 2, por ejemplo, ya la aproximación, ¿verdad? Que en este caso sería algo como este punto que está acá, ya es una aproximación bastante mejor. Si usted considera un polinomio de grado 3, ¿qué me hizo? Ajá, vea que ya casi la aproximación es bastante buena. Entonces, la pregunta que quisiera contestar, y bueno, la vez pasada discutimos un poco, es, si yo quiero aproximar el valor de E, que en el gráfico anterior estaba marcado con un punto, con 14 decimales, utilizando los polinomios de Taylor, ¿cuánto grado ocuparía yo tomar, hasta qué grado tendría que sumar para garantizarme que obtengo estos 14? Ya los conté, la vez pasada dije 20, pues son 14. Ya conté, son 14 decimales, es el número correcto. Entonces, si yo quiero garantizar que la expansión de Taylor, el polinomio de Taylor, me dé exactamente, o al menos 14 decimales, ¿cuánto grado, cuál es el grado mínimo de un polinomio que debo tomar para lograr eso? Entonces, rápidamente en el dibujo, ¿verdad? Grado 1, claro, no. Grado 2 se aproxima, pero posiblemente no obtenga la precisión deseada. Grado 3 se aproxima, pero tendría que ver si logré o no los 14 decimales. Entonces, ¿cómo puedo yo averiguar que el error entre el valor real de la función, en este caso, en el punto x igual a 1, es lo suficientemente cercano a el valor del polinomio? Entonces, esto es lo que queremos. Este es el valor real. Este es el valor real que yo quiero aproximar. Y esto es tal vez lo hubiera escrito aquí, ¿verdad? Es el polinomio de grado n evaluado en x igual que 1. Entonces, tal vez, disculpen que me devuelva y venga cada rato, pero en esta gráfica, si ustedes evalúan en x igual a 1 cada uno de estos polinomios, es que van obteniendo esos puntos que yo había dibujado anteriormente. Entonces, esto sería evaluar la recta tangente en x igual a 1. Este punto sobre la línea verde sería evaluar el polinomio t2 en x igual a 1. Este otro que está más cerca, pues sería el valor de este polinomio cuando x vale 1. Entonces, lo que yo quiero es que tomar el valor real de la función exponencial cuando x vale 1 y restarle, ver cuál es la diferencia con el polinomio de Taylor de grado n evaluado en x igual a 1. Entonces, esto me daría e menos el polinomio, fue lo que yo definí como R, el resto de Lagrange. Entonces, la pregunta es, ¿cómo garantizo yo, tomando n suficientemente grande, para que este resto sea pequeño? Aquí tal vez me faltaron valores absolutos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo garantizo yo, tomando n suficientemente grande, que el valor de esta diferencia, es decir, el error, la diferencia entre el valor real y el valor aproximado, sea más pequeño que 10 a la menos 14, ¿verdad? 10 a la menos 14 sería un 0 y 14, ¿cómo es? Un 0, 14 ceros y 1. Entonces, garantizaría que coincida con los 14 decimales que yo estoy buscando. ¿Okay? Entonces, veamos, nosotros ya hicimos un cálculo, ¿verdad? Cuando probamos que la función e mayúscula aproxima o es igual a e, la función exponencial, nosotros calculamos básicamente el tamaño de ese resto. Entonces, si ustedes recuerdan, a ver, voy a devolverme rápidamente. Aquí teníamos que el resto, aquí está, ¿verdad? El resto, ¿verdad? La diferencia
la diferencia entre la función real y su polinomio que aproximante, es más pequeño que esta expresión, que de hecho la hicimos como más pequeña que 9 veces todo esto. ¿Ok? Entonces, si nos devolvemos a el cálculo que estamos haciendo, nosotros sabemos que en este intervalo, para x entre menos 2 y 2, que fue el vecindario que yo medí en aquel ejemplo, el tamaño del resto, el error, es más pequeño que e al cuadrado multiplicado por 2 a la n más 1 dividido entre n más 1 factorial. Aquí reemplacé e al cuadrado por 10, creo que anteriormente lo he hecho con 9, realmente eso no es tan importante. Bueno, entonces, este número es una constante, esa constante ciertamente es más pequeña que 9, de hecho más pequeña que 10 también. Ok, entonces, sería suficiente, ¿verdad? Sería suficiente para obtener esta desigualdad, entonces, encontrar un valor de n tal que este número, sea más pequeño que lo que yo quiero ser mi precisión. Entonces, sería suficiente tomar un valor de n de forma que la fracción, tal vez aquí lo puse un poco más simplificada, ¿verdad? Si ustedes multiplican en cruz, sería suficiente con que esta fracción sea más grande que 10 a la 15. Entonces, ¿cuál valor de n me permite verificar que se cumpla con esta desigualdad? Yo hice un pequeño cálculo, se los voy a mostrar. ¿Cómo hago para mostrarles la otra? Denme un segundo, creo que era este. Eso no es. Esto. Entonces, vean lo que tengo acá. Tengo el logaritmo de, entonces voy a copiar lo que tenía antes. La desigualdad, si lo recuerdo correctamente, era, ¿cómo era? Aquí lo puedo ver. Era n factorial, o n más 1 de hecho, n más 1. ¿Sí están viendo esto, verdad? N más 1 factorial dividido entre 2 a la n más 1. Y yo quería que esto fuese más grande que 10 a la 15. ¿No? Entonces, lo que estoy haciendo acá, ya que lo estoy haciendo en Google, ¿verdad? Ni siquiera estoy haciendo algo muy allá, es el factorial de n, lo tengo aquí arriba, sería esto que está acá, dividido entre 2 a la n más 1. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es ir probando para distintos valores de n, cuando esta fracción es más grande que 10 a la 15. Que 10 a la 15. Aquí estoy tomando el logaritmo para que únicamente me devuelva la potencia. Entonces, para no tener que estar contando ceros. Entonces, hagamos el experimento. Si yo calculo cuando n vale 18, vea que me quedaría algo así como 10 a la 10. No es más grande que 10 a la 15. Si yo sustituyo este 28 por, no sé, por 20, entonces aquí me quedaría 2 a la 20 y la respuesta sería 12. O sea que este número 20 factorial entre 2 a la 20 es apenas más grande que 10 a la 12. Yo quiero 10 a la 15. Entonces sigamos intentando, no sé, voy a poner 25, no sé, aquí estoy bateando. Entonces si yo evalúo cuando n es 25, vean que ya me pasé. Yo quería 10 a la 15 y tengo 10 a la 17. Entonces eso quiere decir que puedo intentar con algo más pequeño, tal vez 22. Con 22, ya casi, pero todavía no, ¿verdad? 10 a la 14, yo quiero 10 a la 15. Entonces, con 23, vamos a ver si ya lo logramos. Ok, con 23, con n más 1 igual a 23, ¿verdad? Si n más 1 es igual a 23,
a partir de ese n se cumple la desigualdad que yo quiero demostrar. Es decir, que si tomo n igual a 22, ¿verdad? Un polinomio de grado 22 de Taylor me debería ser lo suficientemente bueno para obtener la precisión que yo quiero. Entonces, n igual 22 es lo suficientemente bueno para obtener la aproximación que yo quería. Voy a devolverme a la presentación. Ok, entonces, el primer n que satisface esta desigualdad es n igual a 22. Si yo tomo 1, ¿dónde está el archito? Si yo tomo 1 entre 1 más 1 factorial más 1 entre 2 factorial hasta 1 entre 22 factorial, esa suma va a aproximar al número e a la 1, o sea, el número n, con al menos, o sea, al menos 14 decimales. En la clase anterior, yo había usado este mismo ejemplo, y hemos visto que con 17 es suficiente. Entonces, en realidad, lo que acabamos de hacer, pues, pues con 22 lo logramos, pero con 17 también. No ocupamos llegar hasta grado 22. Con grado 17 es suficiente. No sé si alguien, eso es como una prueba vamos a ver qué tanto estamos siguiendo la explicación. ¿Por qué obtuvimos este margen como de, ya, digamos, 5 grados son bastantes, ¿no? ¿Quién me puede explicar por qué este análisis nos dio 22 cuando la respuesta correcta es 17? Si quisiéramos ser lo más eficientes posibles, pues no lo estamos haciendo. No sé si a alguien se le ocurre o alguien puede ver por qué este análisis fue como un poco, no es que esté mal. Sin embargo, obtuvimos como poca eficiencia, ¿verdad? Bueno, tal vez aquí yo más o menos lo había marcado, ¿verdad? Yo estoy estoy tomando un vecindario. Para aproximar, cuando x vale 1, yo estoy tomando un vecindario y de tomar como un vecindario alrededor pequeño de x igual a 1. Y vea que la diferencia entre 1 y 2 es 1, es bastante. Entonces, en particular, noten que esta potencia de 2, y conforme el n es grande, va a crecer bastante. Entonces, esta desigualdad que yo quiero demostrar, esta desigualdad que yo quiero demostrar, con un denominador tan grande, pues ocupo que el n sea bastante grande para que se cumpla. Entonces, en el fondo, yo estoy intentando, tal vez voy a volverme a la pregunta anterior, yo estoy tratando de aproximar el valor cuando x vale 1, ¿verdad? Estoy considerando estos valores, y bueno, se aproximan, y yo quiero cuando x vale 1, y vea que estoy tomando x igual a 2 como mi vecindario, o sea que estoy tomando valores bastante más lejanos. Entonces, para hacer ese cálculo anterior más eficiente, pues yo debería, en vez de considerar un vecindario tan lejano al punto que quiero estudiar, debería tomar uno más cercano, de forma que este número no sea tan grande. Y, por ejemplo, si nos vamos de vuelta a, a la página de Google, está aquí. Si ustedes cambian este 2 por algo mucho más cercano a 1, entonces, por ejemplo, si ustedes ponen 1.1, ya ese número 1.1, esa potencia va a ser más pequeña que 2 a la n. Veamos qué pasa. Entonces, vea que con n igual a 23, n igual a 23 fue el primero que me había servido para ser más grande que 15. Vea que con un número más pequeño, como 1.1, ya obtengo 21 decimales. Entonces vea que el n igual a 23 era bastante grande.
Entonces, más bien vamos para atrás. No sé, 19. Entonces, si yo considero x igual a 19, vea que yo quería ser más grande que 10 a la 15 y ya soy como 10 a la 16. O sea que me pasé. Si me devuelvo 1, 18. Entonces 18, apenas lo logré. Vea, soy 15.06. De hecho, creo que si lo evalúo en 17, ¿Cómo fue? sí. Que me parece que no estamos viendo la pantalla, estamos viendo otra cosa. Ay, ¿qué están viendo? No sé. Voy a, disculpen, voy a volver a, eh, vamos a, vamos a ver. Ahora sí están viendo la de Google. Ahora sí. Ok, entonces, bueno, gracias, ¿verdad? Lo que teníamos antes era algo así, ¿verdad? Creo que era 23. Voy a poner lo que estaba antes para que, eh, para que veamos el cálculo, ¿verdad? Entonces, con el exponente, con el vecindario alrededor de, vamos, con x igual a 2, nosotros tuvimos que tomar, aquí dice un error, esto era 22, ¿verdad? No, era 23 en los dos. Entonces tuvimos que tomar n igual 23 para apenas pasar la marca de 10 a la 15. Sin embargo, eso es porque tomé un número bastante lejano a x igual a 1, que es el valor que estoy tratando de aproximar. Entonces, por ejemplo, si yo tomo x igual a 1.1, es un número mucho más cercano a 1, note que con n igual a 23, ya obtengo 21 decimales. Yo quería 14, o sea que me pasé. Entonces, si busco, si aproximo con un número más pequeño, no es necesario llegar hasta n igual a 23. Entonces, lo que estaba haciendo era devolverme. Entonces, por ejemplo, si considero n igual a 19, vean que n igual a 19 ya también se pasó, ¿verdad? Yo quería 10 a la 15 y tengo 10 a la 16. Entonces me voy a volver uno más a la 18. Y con 18 tenemos 10 a la 15.06. O sea, apenas con 18 lo estoy logrando. Y voy a revisar nada más que con 17, con n igual a 17, no lo logro. Entonces con n igual a 17, correcto, ¿verdad? Sería como 10 a la 13. Yo quería 10 a la 14, 10 a la 15. Entonces 18 es lo mejor que puedo hacer. Uno podría intentar tomar números más pequeños, más cercanos a 1, y en realidad ya 17 es lo mejor que pueden hacer. Entonces, en el ejemplo anterior, n más 1 es 18, de forma que n es igual a 17, era suficiente si lo aproximaba mediante, o sea, hacia una, en vez de este 2, ponía, si en vez de este 2 que está acá, que se me hizo la que está, si en vez de este 2 que está acá, ponía, por ejemplo, 1.1, pues obtenía una fracción más pequeña, donde aquí me quedaba 1.1 elevado a la n más 1, y vimos que esa desigualdad con 1.1 se satisfacía con n igual 17. Entonces, en realidad, el primer valor de n que yo voy a tomar para aproximar con suficiente precisión, en este caso es n igual a 17. Ok. Veamos un ejemplo más de esta idea. Bueno, nosotros vimos en la clase anterior, o se puede demostrar con lo que hemos visto hoy, que la función logaritmo de 1 más x admite un desarrollo en serie de potencias de la siguiente forma. Entonces, la función, yo creo que en la clase anterior llamé L de x mayúscula, dada por esta serie, converge en este intervalo, y el valor de convergencia es la función logaritmo de 1 más x. Entonces, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo mismo que hicimos ahorita con la función exponencial, pero ahora lo voy a utilizar para aproximar el valor en el extremo. Aquí creo que lo hice mal. Aquí creo que lo hice mal. Aquí era
1. Aquí creo que cometí un error. El centro es 0. No, el centro es... Sí, perdón. El centro es 0 y vimos que convergía 1 para la derecha y 1 para la izquierda. Entonces, aquí, perdón, aquí sería 0,1, no 2. Ok. Entonces, voy a utilizar los polinomios de Taylor para aproximar el valor cuando x vale 1. Cuando x vale 1, aquí nos quedaría entonces logaritmo natural de 2. Entonces, si yo quisiera utilizar los polinomios de Taylor para aproximar el valor de logaritmo de 2, entonces aquí en esta gráfica vemos que con grado 1, ¿verdad? La recta tangente lo aproxima, pero lo aproxima como muy malillo, ¿verdad? La diferencia es bastante. Si tomo n igual a 2, ahora obtengo una parábola y el valor de esa parábola en ese punto es este que está aquí. La diferencia todavía es bastante. Para n igual a 3, pues ya me voy acercando un poquito. Y entonces la pregunta, al igual que en el caso anterior, es si quiero aproximar el valor numérico del logaritmo de 2 utilizando los polinomios de Taylor, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¿Verdad? ¿Qué grado es el que me permite aproximar ese valor con suficiente precisión? Entonces, si ustedes recuerdan, en la clase anterior yo dije que la convergencia es sumamente lenta para el caso de la función logaritmo. Veamos entonces que en efecto es el caso. Entonces, ¿cuál polinomio o cuál grado, tal vez el grado es lo que me interesa, cuál grado es el que me permite calcular el valor real de la función mediante la aproximación de los polinomios de Taylor? Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, lo que quiero ver es cuánto es el grado que garantice, en este caso voy a ser más modesto, 4 decimales. 4 decimales de precisión. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Voy a considerar la fórmula que me dice cuánto es el resto, la diferencia entre la función y sus polinomios de Taylor. Entonces, si f de x es la función logaritmo de 1 más x, uno puede calcular, y se los dejo como un ejercicio, ¿verdad? Si es que no lo ven inmediatamente, las derivadas de la función logaritmo están dadas por esta fórmula. Ya, pienso otra vez con la función logaritmo de x. La primera derivada es 1 entre x. La segunda es menos 1 entre x al cuadrado. La que sigue sería más 1 entre x al cubo por la derivada adentro que es 2. O sea que es 2 entre x al cubo. La que sigue sería 2 por 3, la derivada adentro, entre x a la 4. Y así sucesivamente, las derivadas de la función logaritmo van aumentando el exponente del denominador, y cada vez que usted deriva, baja un exponente que se agrupa con el exponente anterior, y ahí aparece el n factorial. Entonces, como ejercicio, verifiquen que en efecto las derivadas consecutivas de la función logaritmo están dadas por esta fórmula. Y recuerden, ¿verdad? El teorema del resto de Lagrange le dice que la diferencia, el Rn, la diferencia entre la función real, la función que usted utilizó para construir los polinomios de Taylor, tiene esta forma. Entonces, esto que está acá, vamos a ver, esto que está acá, sería esta función evaluada en algún z. Recuerden que la función era la derivada n más 1/10 evaluada en algún punto alrededor del que usted está aproximando, dividido entre n más 1 factorial por la potencia. Era un polinomio que tenía esta forma. Entonces, el resto de Lagrange tiene esta forma. Y ahora entonces lo que hago es simplificar este n factorial con este n más 1 factorial, y únicamente me queda este n más 1 en el denominador. Y yo lo que quiero hacer es encontrar el valor de n que me permita hacer esto pequeño, ¿verdad? Menor que 1
entre 10 a la 4 en este ejemplo, para valores de x en este intervalo. Entonces, aquí lo había puesto, de hecho, ¿no? Note que si la x pertenece a este intervalo, lo más grande que puede ser el denominador, perdón, el numerador, lo más grande que puede ser el numerador es 1. Y este z también vive en este intervalo, entonces para hacer la fracción más pequeña, tomo el z, para hacer la fracción pequeña, tomo el denominador, lo más grande, entonces corresponde a tomar z igual a 0, y por lo tanto, obtengo esta desigualdad. Entonces, en este caso, si yo quiero hacer que esta diferencia, que este resto, esta diferencia, este error, sea pequeño, digamos menor que igual que 10 a la 4, basta tomar, este es más fácil, pero no ocupo una calculadora, basta tomar n mayor o igual que 10 a la 4. Es decir, para obtener 4 decimales, ocupo tomar un polinomio de grado 10.000. Entonces vean lo lento que en este caso converge la serie de Taylor a el valor real. Tengo que tomar un polinomio de grado 10.000 para apenas obtener 4 decimales. En la clase anterior yo les había mostrado que para obtener los dos primeros decimales, ¿verdad? Creo que logaritmo de 2 es 0.69, ¿verdad? Para obtener esos 69 ocupaba 1000, una expansión de longitud 1000. Bueno, en general, ¿verdad? Este argumento dice que para obtener n decimales ocupo 10 a la n fracciones. Entonces, vean lo lento que converge esta aproximación, ¿verdad? En la gráfica tal vez, no sé si se aprecia, ¿verdad? Aquí la diferencia entre la línea negra y las otras de color, pues todavía es visible, ¿verdad? Que no ocurría en el anterior, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Conforme, ya con grado 3, la diferencia era casi mínima, ¿verdad? Sin embargo, para la función logaritmo, ¿verdad que la diferencia todavía es visible? Entonces, para poder aproximar apropiadamente, sí ocupo considerar polinomios de grado muy alto. Ok, yo creo que eso era todo lo que les quería contar hoy. Sí, será la última femina. Vamos a terminar acá. ¿Cómo se llama? El jueves vamos a continuar con el estudio de los polinomios de Taylor y aplicaciones a distintos problemas matemáticos, ¿verdad? Desde cálculo de límites, derivación e integración. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos? Ok, entonces terminemos acá. Yo en el transcurso, no sé si de hoy o de mañana, estaría subiendo la tarea 6 correspondiente a esta semana, que como es costumbre sería para el domingo. Entonces, si no tienen dudas, preguntas, nos veríamos el... Profe, una pregunta. Bien. ¿Usted cree que este tema también sea posible hacer lo que hicimos la vez pasada, de que tuvimos unas clases en las que nosotros le traíamos ejercicios y Sí, usted nos claro, ayudaba? sí, la clase del jueves, pues va a ir un poco orientada a eso, ¿verdad? Hoy fue como la parte de la teoría y el jueves vamos a hacer aplicaciones, ¿verdad? Como, ¿para qué sirve? Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego.